Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí otra vez para darles la matraca para que se cuiden. Sí, en Falando de Saúde, en el Correo TV de Santiago de Compostela. Y sí, vamos a seguir dándoles la matraca. Hoy de cosas... Por cierto, antes de nada, mi querida compañera, María, bienvenida. ¿Qué tal? Y además de ser mi querida compañera, es como mi memoria, porque ya saben que con la edad uno vamos perdiendo memoria. Entonces, yo sencillamente le digo, María, ¿de qué hablamos hoy? Y va y me lo cuenta. Qué exagerado eres, pero gracias. Pues eso, hoy en Falando de Saúde, entrevista con un catedrático de oftalmología de La Esperanza, del Grupo La Rosaleda. A continuación, los espectadores formularán sus preguntas sobre cataratas. Por supuesto, no faltará la palabra del día y que explicará el doctor Balboa, será ciática. Y por último, veremos unos consejos con la doctora Silvia Rodríguez, que es la coordinadora de la Unidad de Chequeos y Urgencias de La Rosaleda. Bueno, si han escuchado atentamente a María, se habrán dado cuenta de que hoy vamos a hablar de un órgano par, es decir, que tenemos dos. Y además son dos para toda la vida, como decía el clásico. Y son tan importantes para nosotros que había un clásico que decía que estaría dispuesto a perder un ojo, que de eso vamos a hablar, a cambio de que su enemigo perdiera los dos y se quedara ciego. ¿Y qué mejor especialista en Santiago de Compostela para hablar de los ojos que un catedrático de oftalmología, que además encima le tengo muy bien engañado, es amigo mío. Don Francisco Gómez Ulla, bienvenido. Muchas gracias, Ignacio, amigo. Digo que le tengo bien engañado porque evidentemente uno, por sus escasos merecimientos, no merecería tener un amigo como Paco, pero bromas aparte, es una persona que sabe mucho de esto de los ojos. Lleva muchos años trabajando en ello, ha hecho de los ojos, del cuidado de los ojos de los humanos, su profesión, y les aseguro que trabaja mucho y muy duro. Pero además, y es una de las razones por las cuales está aquí, es una persona que, siendo catedrático de oftalmología de la Universidad de Santiago de Compostela, obviamente sabe explicar muy bien. Y lo primero que le voy a preguntar es la importancia que para el ser humano tienen los ojos. Paco, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué relación hay entre nuestros ojos, el cerebro, cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos? Bueno, los ojos efectivamente tú lo has dicho muy bien, son fundamentales. De los sentidos, el sentido de vista es el más importante de todos, que complementa y justifica a los demás. Evidentemente, en las encuestas de calidad de vida y en todos preguntas que se hace sobre el tema de la percepción, de cómo una persona percibe la falta de la visión, la pérdida del sentido de la vista se considera el más importante de todos, por encima incluso del cáncer o de otras enfermedades. De esto nos da idea de la importancia que tiene el sentido de la vista en nuestra vida día a día. Porque realmente somos animales muy visuales, ¿verdad? Totalmente visuales. Nos falta la vista y nos falta todo. Y nos quedamos ciegos literalmente. Y nos quedamos ciegos. Lo que pasa es que es distinta la ceguera del que no ha visto nunca de la ceguera del que ha visto y luego ha perdido la visión. Claro, claro. Las percepciones son totalmente distintas. Como un ciego
de nacimiento puede entender el color o puede entender los aromas de una manera totalmente distinta a como los entendemos los que afortunadamente tenemos el sentido de la vista bien desarrollado. Las cabezas, Dios mío, que le llegan los datos a través de los ojos fundamentalmente. Y no es mala cosa el que tengamos en cuenta la importancia de nuestros ojos para que le demos el cuidado adecuado, porque a veces se estropean. Y una de las causas por las cuales suele estropearse es eso, que se llama genéricamente cataratas, y que a mí me gustaría, Paco, que nos explicaras qué es eso de la catarata. Bueno, la catarata es una pérdida de la transparencia del cristalino, que es una lente que tenemos en el interior del ojo. Y para que esto se pueda entender más fácilmente, podemos ver un esquema del globo ocular. Y el globo ocular además es un órgano muy pequeño, es un órgano que tiene 2,4 centímetros. Si pueden ver ahí al lado, pueden ver el marcador, un marcador de un texto, y el diámetro del marcador es lo que tiene la longitud anteroposterior de un ojo. El ojo es un órgano hueco, o casi hueco, que está diseñado de tal manera que todo está hecho para captar la luz y transformar la luz en un impulso nervioso que a través del nervio óptico, y como tú antes explicabas muy bien, llega hasta el cerebro. Nuestros ojos no ven, lo que ve es el cerebro, en la corteza occipital. Transforma, o sea, interpreta los impulsos nerviosos y los transforma en una imagen. Realmente el ojo es un receptor y el cerebro es el revelador que nos permite ver. Entonces, en el interior del globo ocular, todo está diseñado para que la luz llegue nítidamente a la retina, a la parte posterior del ojo, y concretamente una zona muy pequeña que es la mácula. Entonces ahí podemos ver los medios transparentes del ojo, como es la córnea, y como hay detrás del iris hay una pequeña estructura parecida a una lenteja, de hecho tiene una estructura de este tamaño más o menos, que es el cristalino. La opacificación de ese cristalino es lo que conocemos con el nombre de catarata. Porque el cristalino, ¿que es como una bolsita con un líquido dentro o es algo mucho más...? Bueno, el cristalino tiene un saco, ¿sí?, una bolsita efectivamente, y dentro de ello está un núcleo y hay una serie de fibras. El cristalino, curiosamente, es un órgano que crece durante toda la vida. Y además lo hace de la misma forma que las capas de una cebolla. La parte más antigua, la primera de todas, está en el centro, y a partir de ella se van produciendo diferentes capas, igual que una cebolla. Y esto es lo que nosotros, cuando se pone opaco, vaciamos el contenido de la cápsula, luego lo veremos en un vídeo, y restablecemos la visión del paciente. He entendido lo que es una catarata. Ahora sí. Vamos a ver ahora, dentro de un momento, doctor, una imagen de un cristalino opaco. ¿Qué nos puede decir de la importancia de las cataratas y sobre todo también de su frecuencia? Bueno, las cataratas realmente son muy importantes porque es la primera causa de disminución visual en el mundo en general. Es más, afortunadamente nosotros vivimos en países desarrollados, pero en los países del tercer mundo la primera causa de ceguera es la catarata, y además de una ceguera prevenible y tratable, es decir, una persona no se tiene por qué quedar ciego. En España o en otros países desarrollados es muy fácil que nos quedemos ciegos porque tenemos suficientes cirujanos para operar cataratas y por lo tanto restablecer la visión, pero en el tercer mundo este es un problema importante. Piensa, María, que las ONGs que se dedican a la oftalmología, la primera actuación y la más importante que hacen es ir a operar cataratas al tercer mundo de una manera indiscriminada, para poder ayudar, porque hay muy pocos oftalmólogos y muy pocos médicos que sean capaces de hacer este tipo de intervención. En España se operan aproximadamente unas 400.000 cataratas al año, que son un número importante. Es un número importante, muy importante, cerca de 400.000. Varían las cifras, sí, depende de unos años a otros. Entonces, realmente la catarata en España lo que significa es un problema de listas de espera y económico, pero no es un problema de ceguera como ocurre en el tercer mundo. Aquí está la importancia de la catarata en los países desarrollados por el coste económico que significan, y en los países del tercer mundo por el coste visual que significan si no hay suficientes médicos que las operen. Paco, ¿y un paciente afectado de cataratas, qué es lo primero que nota? Los síntomas de la catarata, que los podemos ver, ahí, bueno, en la imagen anterior se veía perfectamente el cristalino, como está opacificado, y la luz le cuesta entrar ya en el ojo y llegar, no llegar nítidamente a la retina. Pero la catarata, los síntomas de la catarata son unos síntomas muy banales. Se va a producir una pérdida de la visión progresiva.
los contrastes se empiezan a ver menos brillantes. En esa imagen podemos ver, pues eso, los típicos carteles de una autopista, señalando una autopista, y cómo poco a poco vamos viendo mucho peor, se va produciendo una opacidad, y la cantidad de contraste que llega a nuestra retina es mucho menor, y vamos viendo los colores mucho más apagados, mucho menos nítidos. Y otro de los síntomas más frecuentes es el deslumbramiento. Es típico que una persona, cuando va conduciendo por la noche, pues en ese momento las luces que vienen de frente, o cuando entra en un túnel y sale de él, se deslumbren muy fácilmente y tarde un rato en recoger. Ahora no, porque ya los costumbres han cambiado, pero cuando antiguamente se usaban sombreros, las personas mayores usaban sombreros de ala ancha para protegerse de la luz del sol y tener menos deslumbramiento. Es típico ver a una persona mayor ponerse de espaldas al sol. Se pone para solo porque, entre otras cosas, bueno, por otros motivos pueden ser, pero evidentemente porque le molesta la luz, porque tiene algún grado de catarata y tiene deslumbramiento. ¿Y entiende de edades las cataratas? Sí entiende edades, es decir, una catarata se puede producir a cualquier edad, pero evidentemente lo más frecuente de las cataratas es en las personas mayores. A partir de los 65 años, aproximadamente un 50% tiene algún grado de opacidad cristalino, lo cual no quiere decir que realmente le esté produciendo una pérdida importante de visión. A partir de los 75, 3 de cada 4 personas tienen cataratas. 3 de cada 4. 3 de cada 4, algún grado de catarata. Sí, es decir, no tienen por qué ser cataratas quirúrgicas. Ya. Aunque hoy en día, bueno, pues antes operaban las cataratas, había una frase antigua que decía: hay que dejar madurar la catarata. Sí, ya. Verdad, Bueno, sí. hoy en día, al contrario, no debemos dejarlas madurar porque la técnica quirúrgica tiene mayores complicaciones o puede ofrecer mayores complicaciones, ¿no? A partir de los 80, pues casi un porcentaje muy elevado de personas, casi el 90%, va a tener cataratas, quirúrgicas o no, pero va a tener cataratas. Es decir, las necesidades de intervención quirúrgica dependen de muchas cosas. Por ejemplo, un ginecólogo, pues digo un ginecólogo, pero puedo decir cualquier otro tipo de actividad profesional, que necesita una exigencia visual muy importante, a lo mejor se llega a operar con una visión de un 80%, Claro. mientras que otras personas hasta el 30 o 40 no necesitan operarse, de pérdida visual. Paco, y cuando un paciente que empieza a notar esos síntomas de pérdida progresiva de su capacidad visual, además se deslumbra y acude a tu consulta, ¿cómo diagnosticas tú esa catarata? ¿Qué haces? Pues es bastante sencillo, y además he traído un ejemplo para que se pueda entender fácilmente. Lo que hay que hacer es dilatar la pupila y ver el reflejo de fondo, del fulgor pupilar. Nosotros en la imagen de arriba se puede ver pues una fotografía tomada por la noche, con flash. Entonces en esa fotografía se puede ver los ojos rojos, eso que a las mujeres tanto os molesta, Sí, ay, que de no lo repente soportamos. os hacen por la noche una fotografía con flash y los ojos rojos. ¿Por Y qué? cuando luego Porque las cuelgan en las redes sociales. efectivamente, son bueno, pues eso es una fotografía que podéis ver arriba de ese estilo, ¿no? Sí. Es decir, la fotografía tomada por la noche a una persona en donde se ve el reflejo rojizo de fondo rojo, que lo tenemos todos, el fulgor pupilar. ¿Por qué ocurre eso? Porque la velocidad de apertura y cierre del diafragma de una cámara fotográfica es mucho más rápido que el de una pupila. Aunque las cámaras fotográficas, me estoy yendo a lo mejor un poco de la pregunta, pero No, que es interesante, sí, creo que es claro. interesante. Aunque las cámaras fotográficas tienen un parpadeo que dice contra ojos rojos o algo Sí, así, sí. que lanza unos disparos de luz antes de soltar el flash que toma la imagen, no es suficiente. La velocidad de cierre y de respuesta de la pupila es mucho más lenta. Ya. Entonces, desgraciadamente, ahí salen los ojos rojos. Ah. Hay trucos para ello. Si quieres, si queréis, os puedo decir cómo evitar los ojos rojos en una cosa de este tipo. Entonces, en la imagen de abajo se puede ver una pupila dilatada y cómo es el reflejo rojizo normal, el fulgor pupilar, que tiene que ser transparente. Sin embargo, en la imagen del medio podemos ver una catarata parcial y en la otra una catarata completa. Son 3 tipos de exploración, pero es muy sencillo: dilatar la pupila y mirar el reflejo rojizo, y con eso tenemos el diagnóstico de catarata. Luego hay cosas más especializadas, evidentemente. Bueno, luego ya nos dirá esos trucos para los ojos rojos. Muy bien, lo prometo. Sobre todo, doctor, ¿cuáles son las causas de las cataratas? Y algo quizá pues muy importante, ¿existe alguna manera de prevenirlas o es algo inevitable que cuando aparece pues ya Sí, queda es una buena instaurado? pregunta. Realmente hay varias causas que pueden dar lugar a la catarata. La más frecuente es la edad. Si todos viviéramos 100 años, todos tendríamos catarata, seguro.
Es decir, que la catarata es una enfermedad propia del envejecimiento. Igual que Ignacio a mí se nos pone el pelo blanco, Claro. pues, y se nos cae. Bueno, pero eso no es enfermedad. A María no, pero nosotros sí. Yo suelo decir que es de un susto. Eso es lo que me ha pasado aquí, que a mí también me ha dado un susto, ¿no? Pues entonces las cataratas es un síntoma, es una enfermedad típica de envejecimiento. Pero hay otras causas de catarata, como son, por ejemplo, la diabetes. La población diabética tiene más frecuentemente cataratas que la población normal, por la presencia de glaucoma, de inflamaciones, de traumatismos, o incluso de algo muy curioso, con enfermedades profesionales. Ignacio, que es médico, pero yo creo que todo el mundo lo sabía, las radiaciones ionizantes, Sí. la radioterapia, si no protegemos bien el ojo, va a producir una catarata, ¿vale? Por lo tanto, estas son las causas más importantes. La más importante es la edad, aunque puede haber cataratas a todas las edades, ¿eh? Y ¿Y prevenir? ¿Podemos prevenirlo? Vamos a ver, no hay ninguna prevención en este momento para la catarata de la persona mayor. Si hacemos un buen control metabólico, por ejemplo, un diabético, tendremos menos posibilidades de desarrollar una catarata o tardaremos más años en desarrollarla. Y luego hay cataratas que les pueden prevenir, como antes comentaba, las típicas radiaciones, Sí. una radioterapia local, pues si protegemos el ojo evitaremos que desarrolle una catarata. ya tenemos diagnosticada la catarata, ya sabemos que las tiene, ¿y ahora qué le hacemos? Pues ahora no nos queda otro remedio más que operar. ¿Y eso? ¿Sí? ¿Para? Para restablecer la visión. ¿Y eso qué es lo que hacéis? ¿Y cómo lo hacemos? El cristalino, antes lo comentaba, es una lente que está situada detrás del iris. Esa lente tiene una potencia dióptrica. Si nosotros quitamos el cristalino, esa persona la convertimos en fuertemente hipermétrope. Ya no os acordaréis, María por supuesto que no, que es muy joven, pero antiguamente las cataratas se ponían unas gafas gordísimas. Sí. Hoy en día Gafas de culo vaso, que se llamaban. efectivamente, ¿eh? Hoy eso ya no ocurre. Hoy ya las cataratas se sustituye una lente, la lente natural, que es el cristalino, por una lente artificial, una lente intraocular. Y eso es lo que aparece en esa imagen, una lente intraocular, sustituyendo que se ha quitado el cristalino y se ha sustituido por una lente. Hay mucha tontería respecto a algunas cosas, y una cosa que yo he oído muchas veces y que no tiene ningún sentido, pero quiero que nos lo confirme Paco, es lente intraocular, rechazo. Buah. Eso, Eso es un mito. sí, porque hay gente que le tiene miedo. Sí, sí. No, es que no me pongo una lente intraocular que me va a producir rechazo. Eso es un mito. Vamos a ver, cuando empezó la historia de las lentes intraoculares, efectivamente las primeras lentes, el material no era un material que estuviera bien purificado, eran lentes muy pesadas y efectivamente había algunas personas que rechazaban. Hoy en día los materiales son de PMMA, recubiertos de silicona, de parina, etcétera, y ya no tienen los rechazos. Hoy en día una lente intraocular no se rechaza, puede haber una complicación, Sí. pero no un rechazo al material inerte que es hoy en día una lente intraocular. O sea, no existe el rechazo. Hombre, excepcionalmente, vamos, yo en los últimos 15 años no he visto un rechazo a una lente intraocular, Pero si como no- consecuencia del material. Si no los has visto tú, es que no existen. Me parece que tenemos un vídeo y vamos a verlo para hacernos una idea más concreta, más exacta, y además es más divertido verlo en vídeo, de qué hacemos con las cataratas. Vamos allá. Efectivamente, además el vídeo cataratas es la cirugía por excelencia de un oftalmólogo, ¿no? A ver, cuéntanos lo que Es estás muy haciendo ahí, difícil. Paco. Mira, ahí vamos a ver, lo que estamos haciendo es una cirugía con anestesia tópica, simplemente con gótica, con gotas. Se hacen dos pequeñas incisiones, la mayor es la que estoy haciendo ahora, de 1.8, o sea, no llega a 2 milímetros, y a través de esas dos incisiones se va a quitar un cristalino que mide 11 milímetros. Y para hacerlo, lo primero que tenemos, lo que estoy haciendo ahora es abrir el saco capsular, la bolsa Sí. que antes hablábamos, para vaciar todo el contenido del ojo. Hacemos lo que se llama una capsulolesis circular continua. Bueno, no vamos, Jesús, a, qué nombrecito. no vamos a utilizar palabras Qué técnicas. nombrecito. Y una vez abierto, por así decirlo, la bolsa, un agujerito en la bolsa, lo que hacemos es separamos mediante un líquido, mediante suero, separamos el contenido del saco capsular de la propia bolsa. Y ese contenido, que es el núcleo y son las fibras, es lo que vamos a quitar. Que es lo que Y estaba extraer. produciendo la opacidad, ¿no? Es lo que está produciendo opacidad. ¿Y cómo podemos sacar 11 milímetros por 2.8, o perdón, por 1.8? Pues simplemente rompiéndolo, produciendo ultrasonidos. Claro. Es como los ultrasonidos son equivalentes
a lo que tenemos en las cocinas todos. Sí, sí. Los ultrasonidos de las cocinas. Sí, sí. El horno, el microondas. O sea que coges una especie de cacho de hielo y lo destrozas en trocitos pequeños para sacarlo. Exactamente. Más o menos es así. Lo rompemos en 4, 5, 6 trocitos y por en la mano izquierda que se está moviendo es simplemente un instrumento para ayudarse. Y en la mano derecha, por ahí se infunde suero para que el ojo no se colapse. Y al mismo tiempo se hace un ultrasonidos, lo que se llama la facoemulsificación, para retirar los fragmentos. Una vez que hemos hecho eso, pues se rellena el saco capsular de nuevo, porque si no la bolsa estaría totalmente aplastada. Sí. Y ahí, por esa pequeña incisión de 1.8, vamos a introducir una lente plegable. Ajá. Ahí se está metiendo. Hay muchos modelos de lentes, luego hablaremos de ellos si queréis. Y simplemente, este es un modelo que tiene una zona óptica y unos ápticos, que son las patas, Sí. que lo que hacen, tiene memoria y al meterla dentro, ella misma se desdobla y busca el ecuador, las paredes del globo ocular, del saco capsular, para apoyarse en ello y no caerse en el interior, ahí están las patas, del ojo. Y ahí está metido. Y con esto se acaba la intervención. Esto es una intervención que dura 10, 15 minutos, como mucho, habitualmente, y que se hace con anestesia tópica, es decir, el paciente está despierto y no se utiliza más que colirios anestésicos, gotitas. O sea, que se levanta y va para su casa. Se levanta y va para su casa y la visión la va recuperando en las siguientes horas rápidamente. O sea que aquí se puede ver perfectamente. Esta es una intervención casi en tiempo real, no sé en tiempo real, puede ver un poquito más, pero para que se vea cuáles son los pasos de una catarata y su sencillez quirúrgica cuando no hay complicaciones. Como Eso que comentabas de las patitas lo tenemos en esta imagen, ¿verdad? Sí, aquí lo que hemos puesto es diferentes modelos. Hay muchos modelos de lentes intraoculares. Pues ahí se puede ver un modelo en forma de plato, como si fuera un anillo volante. Y en el otro, esa otra lente en color amarillo, que es la que he implantado, en el vídeo que acabábamos de ver. Entonces, hay lentes que llevan filtro amarillo, que teóricamente pues la luz la dejan pasar, eliminan los ultravioletas y es mejor para el ojo, pero bueno, eso no está totalmente mostrado, pero se puede utilizar diferentes modelos de lentes, de plato, como son estas con patas en C, etcétera, etcétera. Hay muchísimos modelos de lentes. Y doctor, ¿existe alguna relación entre operarse de cataratas y llevar gafas después? Esa es una buena pregunta, porque ¿qué es lo que nosotros hemos pasado de purificar una técnica, hacer una técnica casi diríamos que impecable, y con unos márgenes de seguridad enormes, y el siguiente paso es conseguir la excelencia, es decir, conseguir que una persona pueda incluso llegar a ver sin necesidad de gafas una vez operada cataratas. Y para eso tenemos diferentes modelos de lentes que se pueden ver. No sé si se aprecia bien en las imágenes, pero hay una lente que tiene una especie de círculos concéntricos. Es una lente multifocal que se llama. Esa lente es como las gafas progresivas. Nos permite ver de lejos y de cerca a todas las distancias, y nítidamente. Y luego cuando una persona tiene un astigmatismo muy alto, pues podemos utilizar otras lentes que tienen la del centro, que tiene unos pequeños puntitos, unas marcas que se pueden ver ahí, cerca de las patas, que son para orientar la lente de tal manera que podamos corregir el astigmatismo. E incluso una combinación de las dos, que es la otra imagen. Es decir, que lo que hoy en día estamos buscando es no solo devolver la visión, sino que intentar que la persona no utilice gafas o en muchas situaciones. No todos los pacientes son subsidiarios de este tipo de corrección con lentes intraoculares, pero muchos de ellos sí que pueden utilizar lentes multifocales y buscar de esta manera la excelencia en la cirugía de catarata. No solamente restablecer visión, sino que restablecer visión sin necesidad de gafas. Paco, ¿y cómo se le ocurrió a alguien? Porque al principio lo que hacía sencillamente era cambiar una lente natural por una artificial, pero de foco fijo, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se les ocurrió decir esto? A ver, ¿cómo evolucionó la tecnología para que ahora no solo corrijas la catarata, para que permita la entrada de luz, sino que además corriges algunas alteraciones, pues hipermetropía, astigmatismo, etcétera? Bueno, efectivamente, la historia de la cirugía de lente intraocular es una historia curiosísima. Realmente lo más importante es cómo se le ocurrió a alguien quitar la catarata
y poner una lente intraocular. Porque claro, se quitaba la catarata y se ponían esas gafas que hablábamos, que tú bien decías, de culo de vaso. De culo de vaso. Entonces, lo curioso fue que esto vino en la Segunda Guerra Mundial, son cosas curiosísimas. Ya sabes que las guerras siempre han sido, por supuesto, para adelantos de la medicina, pero tremendos. El láser de oftalmología se utiliza gracias a los láseres que ponían para los tanques en Alemania, para seguir de guía, y ahí se empezaron a aplicar luego en oftalmología. Bueno, entonces un oftalmólogo inglés, Ridley, hizo una observación que se dio cuenta que los pilotos de las fuerzas aéreas inglesas, de la RAF, tenían carlingas, trozos de cristal, de plástico, de las carlingas de los aviones, de caza. Y estaban durante años, se mantenían ahí totalmente inertes, no producían ningún rechazo al ojo. Entonces dijo, bueno, pues si esto es así, yo lo voy a tallar este material dándole forma de lente y lo voy a introducir lento. Bueno, de eso, Ridley le han dado el título de ser, precisamente por su aportación, ¿no? Y así empezó la historia de las lentes retrooculares. Al principio pues hubo rechazos y hubo problemas y se dejaron de poner, pero luego con los nuevos materiales y con las nuevas tecnologías, pues evidentemente fue un cambio importante. El siguiente paso, ¿cuál es? Lo que tú preguntabas, Ignacio. Es decir, el siguiente paso es, no solamente vamos a restablecer la visión, sino que vamos a intentar llegar a la perfección visual y utilizar lentes de otro tipo, como son las multifocales, como son las lentes tóricas para corregir el astigmatismo, para intentar que una persona vea lo mejor posible sin necesidad de gafas, o con una gafa con muy poquita graduación. Y de esta manera, pues eso es lo que estamos en los próximos años, llegando a la excelencia en la corrección quirúrgica de la catarata. Ya no solo es operar de cataratas, sino operar de cataratas intentando que la persona vea lo mejor posible. Pues para que vean ustedes cómo adelantan las ciencias en esto de la oftalmología, tenemos un pequeño reportaje del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla para que se hagan ustedes una idea de cómo funciona esto. Vamos a verlo un momentito. La misión del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla es ocuparse de la salud ocular de nuestros pacientes, preservando la visión y buscando la excelencia. Para ello disponemos de avances médicos y tecnológicos muy importantes. Una experiencia de más de 25 años avala la visita y la exploración de nuestros pacientes. Para ello el Instituto Oftalmológico Gómez Ulla se constituye en una serie de unidades científico-tecnológicas para dar la mejor exploración y la mejor atención a los pacientes que acuden a nuestro instituto. 10 oftalmólogos forman parte de la plantilla especializada. Todos ellos son doctores en medicina y cirugía y aparte de ello hay otros 10 personas más en diferentes puestos de auxiliares de enfermería, diplomados de enfermería, optometristas, así como personal de secretaría y otras dependencias administrativas. Podríamos decir que en el instituto estas unidades se constituyen unidades, estos avances tecnológicos y científicos y de conocimiento, como son las unidades de córnea y superficie ocular, la unidad de cirugía refractiva y de láser, la unidad de catarata y de presbicia, de glaucoma, de inflamación ocular y uveitis, de alta miopía, de retina médica y retina quirúrgica, así como oftalmología infantil y la lucha contra la ambliopía, lo que vulgarmente se conoce como ojo vago, y la unidad de oculoplastia y de estética palpebral, así como ya unidades específicas que dan apoyo al desarrollo de todo el Instituto Gómez Ulla, como es la unidad de anestesia y también una unidad muy importante, nosotros le damos una gran trascendencia, que es la unidad de investigación y ensayos clínicos, en donde estudiamos nuevos fármacos y nuevos avances para poder aplicar a las enfermedades que habitualmente atendemos en nuestro instituto. También tenemos, como antes comentaba, la unidad de electrofisiología ocular y consejo genético en colaboración en un convenio firmado con la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica que dirige el profesor Carracedo y que es muy importante para poder dar respuesta a unas enfermedades que no son muy frecuentes,
pero que son importantes. Hacerse un diagnóstico y, como comentaba antes, realizar un estudio genético y, si encontramos los genes responsables de la enfermedad, poder dar a esos pacientes un consejo genético y una probabilidad de transmisión hereditaria de su enfermedad. Pues esto es un sistema de electrofisiología ocular. La electrofisiología ocular lo que hace es recoger el estímulo luminoso que llega a las células visuales, que estimula a las células visuales, y transformar ese estímulo en un impulso nervioso que llega al cerebro. Todo esto lo podemos hacer mediante, podemos explorarlo mediante la electrofisiología, que consiste en varias pruebas. Unas lo que hacen es explorar el funcionamiento de la retina, y otros, como son los potenciales evocados visuales, lo que hacen es ver la permeabilidad del nervio óptico de la vía óptica. Es decir, lo que se trata es saber si el nervio óptico y la vía óptica hasta la corteza occipital, que es la zona de nuestro cuerpo que ve, el ojo simplemente, como explicaba hace una semana, lo que hace es la transformación del impulso nervioso, de la luz en un impulso nervioso, pero lo que ve es nuestro cerebro. Entonces, con eso lo que podemos es ver si la permeabilidad de la vía óptica está bien o no. Es decir, si hay lesiones en el nervio óptico que expliquen una pérdida de visión de un paciente. Esto es una lámpara hendidura, que no es otra cosa más que un microscopio puesto verticalmente sobre una mesa. Es una exploración, un aparato muy útil, porque nos permite ver a grandes aumentos, con gran tamaño, la imagen de un ojo. Y no solamente la imagen externa, sino que podemos hacer cortes ópticos sobre el ojo, de tal manera que podemos ver la estructura de la córnea, la estructura del cristalino y la estructura de la retina perfectamente, simplemente con una prueba muy sencilla, como es dilatando la pupila para ver el fondo del ojo, o sin dilatarla para ver la córnea. Es decir, es nuestro aparato habitual de examen del ojo y de diagnóstico de muchas enfermedades oculares. Es totalmente inofensiva para el paciente, evidentemente, y no es molesta. La única molestia es que es un poquito de luz, que a veces, pues, en determinado tipo de pacientes puede molestar algo. Pues con esto lo que hacemos, ahí se puede ver la imagen ahí arriba, podemos verlo, como estamos viendo el iris, la córnea, el iris, la pupila, incluso podemos ver los párpados. Si bajamos un poquito la luz, se pueden ver perfectamente los párpados ahí situados. Vemos esos vasitos, esas venitas que hay ahí. Bueno, las venas de la conjuntiva, que son normales, que es el blanco del ojo, y el negro del ojo es el iris. Y el centro del iris lo forma una abertura, que es la pupila óptica, que todos conocemos. Si ponemos más luz, se cierra, y si ponemos menos luz, aquí lo podemos ver como la pupila se cierra, y si ponemos menos luz, la pupila se abre. Cierra un poquito los ojos, María. Ahí podemos ver como el parpadeo y el lagrimeo perfectamente, tanto en un ojo como en el otro ojo. Pues ya ven ustedes, eso es un instituto de oftalmología donde el doctor Gómez Ulla, pues, a diario trabaja para cuidar nuestros ojos. Paco, hay una duda de mucha gente, y es, una vez que has tenido cataratas y te las han quitado, ¿se puede volver a formar una catarata? Bien, esa es una buena pregunta, es una pregunta que hace muchas veces la gente. Oiga, ¿yo puedo volver a tener catarata? No, no se pueden volver a tener catarata. Sí se puede tener algo que ocurre entre el 10 y el 20% de las personas, y a largo plazo, cuanto más joven, más posibilidades de desarrollarla, que es lo que se llama la opocificación de la cápsula posterior. Antes decíamos que la cirugía de catarata consistía en abrir un trozo, un agujerito en el saco capsular, y vaciar el contenido y ahí poner la lente. Sí. Bueno, pues la parte posterior de esa bolsa, con el tiempo a veces se opacifica. Ya. Y eso es lo que se llama la catarata secundaria, o la catarata tercia, como se quiera llamar. Pero no es que la catarata se vuelva a formar, se opacifica esa membrana. Y eso tiene una solución muy sencilla. En 1 minuto, en 2 minutos, con un láser JAG, se hace una pequeña abertura, en la propia consulta, no tiene que ir a una persona al quirófano ni nada, y se soluciona el problema en nada. En 1 minuto la persona vuelve a recuperar la visión de la opacificación posterior que se había producido. Pero no es que se desarrollen cataratas, no, la catarata, hemos quitado el cristalino, ya en el cristalino ya no puede haber catarata. Como decía el clásico, díjolo Blas, punto redondo. María, tenemos preguntas de nuestros
Pues sí, hoy hemos seleccionado 2. ¡Ay, qué bien! Hemos seleccionado 2 porque no tenemos tiempo para más, pero les recuerdo que pueden enviar siempre sus dudas, sus preguntas a través del correo electrónico, escribiendo a falandodesaude@correotv.es, o si prefieren interactuar con nosotros y seguirnos a través de las redes sociales, saben que siempre pueden. Doctor, ¿empezamos? Empezamos, María, cuando quieras. María de Santiago, toca ya, le dice: doctor, ¿uno puede operarse de cataratas a cualquier edad? Evidentemente, Más o menos ya algo ya la nos dijo al respecto. la respuesta es sí. Uno se puede operar de cataratas a cualquier edad, si las tiene, evidentemente. La técnica quirúrgica es muy similar. Solo en los niños pequeños y en los bebés pueden modificarse un poquito la técnica quirúrgica. Pero la técnica quirúrgica en las personas, a partir, vamos a poner una edad orientativa de los 10 años en adelante, la técnica quirúrgica es la misma. O sea, cualquier edad es susceptible de ser intervenido quirúrgicamente de cataratas. Aquí Juan de Teo le hace una reflexión. Doctor, me da mucha grima el hecho de pensar que me toquen el ojo. A mí también, la verdad. Si alguna vez desarrollara cataratas, ¿sentiría algo durante la intervención por tratarse con anestesia local? Bueno, ¿yo te puedo hacer una confesión? Sí. A mí también me da grima que me toquen el ojo. Pero bueno, si me lo tienen que tocar, por supuesto, pues no hay otro remedio. Vamos a ver, no, hoy en día la cirugía de catarata con anestesia tópica, con gotas, Sí. es tan sencilla de realizar, en el sentido de que el paciente no nota nada. Nota que le están tocando, pero no tiene dolor, ni no tiene ningún otro problema. O sea, que estén tranquilos, que en ese sentido no hay ningún problema, se pueden operar. La recuperación quirúrgica de un paciente que se opera de catarata no tiene parangón hoy en día con una técnica con gotas. Evidentemente hay algunas situaciones especiales que hay que recurrir a otros tipos de anestesia, pero habitualmente no. O sea, que esté tranquilo espectador, porque no va a tener problema. Mejor es que no esté que operar, pero si tiene que operar, que esté tranquilo y no va a haber problema. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, ya te voy a temblar, ¿eh? Ya, ni que yo te diera miedo. ¿Cómo disfruta? O sea, ¿Cómo disfruta? que Es una cosa... soy muy mala, sí. Bueno, mala a veces. Vamos a ver, la pregunta que te voy a formular hoy, bueno, más que pregunta es, te voy a preguntar por un término para que tú muy bien nos lo expliques, que es la ciática. La ciática, A ver. la ciática es un dolor. Es un dolor. María, cuando dice que es muy mala, hace como Mae West, que decía: cuando soy buena, soy muy buena; cuando soy mala, soy mejor. Efectivamente. Bueno, pero vamos a lo que nos importa, que es la ciática. Pues la ciática es la afectación del nervio ciático. ¿Y esto qué es lo que es? Que dicen en Andalucía. Pues es un nervio que se encarga de la parte sensitiva y motora de los miembros inferiores, de ambos. Hay un ciático derecho y un ciático izquierdo. La ciática, que es el dolor producido por la afectación de ese nervio, generalmente por compresión, algo que lo aprieta, pues tiene diferentes niveles. Desde un simple hormigueo, pasando por un entumecimiento de algunos músculos en la parte posterior de la pierna, desde el glúteo hasta el talón, pérdida de fuerza. Hay diferentes grados, y el grado máximo es aquel que, como definía un amigo mío, es como un dolor de muelas, pero por toda la pierna. Duele como un demonio. Evidentemente, en principio, las molestias ligeras, incluso automedicándose, antiinflamatorio. Bueno, lo que hay que hacer cuando uno empieza a sentir eso es ir al neurólogo. ¿Por qué? Pues porque simplemente con unas exploraciones sencillas, el especialista en neurología, porque estamos hablando de un nervio, puede decirnos qué es lo que nos pasa, y en segundo lugar puede recurrir a lo que se llaman métodos de exploración complementarios, desde una resonancia pasando por 50.000 otras formas de diagnosticar, pero fundamentalmente en el 99% de los casos el neurólogo diagnostica si está afectado el nervio ciático y a qué altura lo está por la sintomatología clínica. Las causas pueden ser múltiples. Todo el mundo ha oído hablar de la ciática provocada por una hernia discal, pero no es la única causa. Hay muchas, que sería muy largo de relatar, y además yo no soy especialista en la materia. Pero básicamente ciática es eso, la afectación del nervio ciático que se manifiesta clínicamente desde hormigueos, pérdida de fuerza, hasta un dolor intenso como un dolor de muelas.
Bueno, pues ya me ha quedado claro. Espero no tener que padecerlo. O sea... Espero que no, espero que no. Bueno, y tú tampoco, y tú tampoco. ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora nos vamos a la Rosaleda a que nos den unos consejitos, si te parece. Vamos allá. Una semana más nos encontramos en la unidad de chequeos de la Rosaleda con su coordinadora, con la doctora Silvia Rodríguez. Bienvenida, Silvia. Engallada. Y nos vas a hablar un poquito de este convenio de colaboración que habéis firmado con el 061 y en que, bueno, a ver, cuéntanos un poco qué es, porque si sufrimos un accidente de tráfico, Dios no lo quiera, nos van a mandar aquí, ¿no? Sí, a ver, efectivamente. Bueno, no somos los primeros en la comunidad que firmamos este convenio, ya se ha hecho en otros territorios. Realmente lo que se quiere conseguir con eso es evitar la sobrecarga de los hospitales, que bendito sea como están, y por otro lado, pues optimizar los recursos. Bueno, evidentemente lo ideal es que cada paciente vaya al centro que mejor lo pueda atender. En este caso, pues precisamente la sobremasificación de lo que es el mundo hospitalario público hace que muchas veces los pacientes no estén atendidos a tiempo, en el tiempo real. Me explico. Una atención en un accidente de tráfico no solo requiere de una atención primera, es decir, de atender la urgencia. A veces lo más importante es luego el seguimiento, pues que te siga un traumatólogo, la rehabilitación, la necesidad de hacer una resonancia en el momento adecuado. Bueno, pues todo esto nosotros lo tenemos, digamos, totalmente protocolizado y demás, con lo cual, ¿qué hemos conseguido con este convenio? Bueno, pues que accidentes de tráfico, o sea, que los accidentes de tráfico asistidos por el 061 sean traídos a nuestro centro. Nosotros le hacemos la primera atención, ingreso si es necesario, o sea, pues ingresan ya directamente y luego, ya por protocolo, todos los pacientes atendidos en urgencias, bien con ingreso o bien con alta inmediata, son citados directamente al traumatólogo. En el tiempo oportuno, me explico, que tiene que ser visto en una semana, será citado para la semana siguiente. Que se le ha inmovilizado, con lo cual, pues 15 días. Se le llama a cada uno de los pacientes y se le da una hora y día. Esto asegura el seguimiento de su dolencia, por un lado. Por otro lado, asegura que cualquier lesión que a lo mejor en un primer reconocimiento no haya dado la cara, pues se pueda detectar a tiempo. Por otro lado, pues oye, que hay necesidad de hacer una resonancia, pues porque hay alguna duda razonable de alguna lesión más profunda, lo mismo, pues en un tiempo mínimo. Y otra cosa muy importante, la rehabilitación. La verdad es que a mí me duele el alma muchas veces cuando ves gente que fue atendida en el hospital, seguramente muy bien atendida en urgencias, pero luego el problema es el seguimiento. Y que vienen a nosotros ya a la desesperada 4 y 5 meses después con, imagínate, un esguince cervical, con un dolor de cuello tremendo. Eso es tardísimo. Claro, es que se ha perdido un tiempo fundamental, un tiempo que va, desde luego, a significar un futuro mejor o peor. Entonces, bueno, con esto digamos que evitamos sobrecarga del sistema público y mejoramos, yo creo que mejoramos mucho la atención en este tipo de accidentes, ¿no? Bueno, yo creo que es un paso importante y bueno para todos, la verdad es que sí. Pues enhorabuena a todos por este avance en este hospital de referencia en todo Santiago y también en Galicia, como no. Bueno, pues ya ven, a seguir los consejos que nos dan en la Rosaleda para pasar un verano más tranquilo. Y se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo estoy encantado, ya saben, de pasarme aquí mucho rato contándoles cosas y escuchando sobre todo los doctos consejos de nuestros invitados. Pero se nos acaba el tiempo, entonces tenemos que empezar a despedir. Y al primero que hay que despedir, naturalmente, es al doctor Francisco Gómez Ulla. Paco, muchísimas gracias por venir. Nada, muchas gracias. Nos quedan muchas cosas todavía por contar de tu especialidad, porque de ojos sabe un montón, así que abusaremos de él otro día. Muchísimas gracias por tus sabios consejos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, María, a vosotros. A María tengo que despedirla también, no es que la eche, es que hasta la semana que viene. María, muchísimas gracias. A ti, Ignacio, gracias. Y a ustedes que ya saben que son la razón última de nuestra estancia aquí, de nuestros minutos dedicados a esto, de la salud,
bueno, pues muchísimas gracias por la compañía, por la paciencia, por la lealtad. Anda que nos llevan años aguantándonos. Y hasta la semana que viene, si ustedes están de acuerdo. Y hasta entonces, el mejor de mis deseos. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.